Hola chicos, este video tiene como objetivo poder explicarle a ustedes el tema de la organización de la República en Chile y la República Conservadora, que es el contenido que se va a trabajar esta semana en la guía número 13. Lo primero que vamos a mencionar que el periodo de organización de la República en Chile abarca desde 1823 hasta 1830. Es un periodo que lo situamos inmediatamente después del proceso de independencia y del gobierno de Bernardo Higgins. Va a ser un periodo que se va a caracterizar porque van a comenzar a aflorar las diferencias políticas que se desarrollaron en la aristocracia y la clase dirigente, la clase que dirigía nuestro país. En segundo lugar, es una etapa que se va a caracterizar porque comienzan a formarse los primeros grupos políticos que plantean visiones de sociedad y formas de organizar la república de manera distinta. Y en tercer lugar, por ser un periodo de inestabilidad que va a cerrarse a través de un conflicto civil que va a enfrentar a las tendencias políticas más influyentes de la época. En síntesis, podemos decir que el periodo que abarca entre 1823 y 1830 es un periodo de inestabilidad, porque no es posible establecer de forma unánime un proyecto político, sino que vamos a ir observando la llegada de distintos proyectos políticos que van a ser probados en la sociedad chilena. Y posteriormente también es una fase de inexperiencia, en el sentido de que los políticos chilenos, la sociedad dirigente acá en Chile, carecía de las herramientas para poder instaurar una república en Chile. Por lo tanto, va a ser una fase de ensayo y error, en donde constantemente las medidas que ellos aplican, algunas van a ser exitosas, otras van a ser absolutamente un fracaso. Por lo tanto, se van a ir observando muchos movimientos en la escena política hasta que al finalizar la década se puede visualizar un proyecto político que convence y que permitiría de alguna forma organizar a esta naciente república. Con respecto a las ideas políticas que destacan en este periodo, van a surgir tres grandes corrientes. Una corriente, recordemos que es un movimiento político que plantea una visión de sociedad, una visión de país, y de alguna manera se va a plasmar a través de una constitución. ¿Ya? Los conservadores, los federales y los liberales van a ser los ideales políticos más sobresalientes de este periodo. Cada uno de ellos se va a plasmar a través de un proyecto constitucional que es reconocido como una constitución. Nosotros sabemos que las constituciones son aquellas leyes más importantes y que sientan las bases de una sociedad. La constitución moralista es la constitución conservadora que aspira a ser un país en donde el gobierno sea fuerte y autoritario. La constitución federal va a ser de alguna forma la constitución que representa dicho grupo, que plantea una visión de país muy similar a lo que era Estados Unidos en ese momento. Y en tercer lugar, el proyecto liberal va a representar al sector liberal de la sociedad, que plantean un gobierno alejado del rol autoritario del presidente, en donde los equilibrios de los poderes se visualicen y en donde la libertad individual de los sujetos prevalezca dentro de la sociedad. Además de corrientes políticas, vamos a observar la presencia de grupos políticos dentro del periodo. Vamos a identificar 5: los o'higginistas, los estanqueros, los pelucones, los federales y los pipiolos. Te invito a analizar cada uno de ellos a continuación. Con respecto a los pelucones, chiquillos, vamos a mencionar que ellos van a estar compuestos principalmente por los miembros de la antigua aristocracia terrateniente, es decir, aquellos que tienen el privilegio desde la sangre. ¿Ya? Ellos plantean una visión de gobierno en donde el poder ejecutivo, el rol que ejerce el presidente de la República, tenga más poder que el resto. Y promueven dentro de la sociedad el valor del orden. Por lo tanto, ellos visualizan un gobierno fuerte y centralizador. Los pipiolos van a estar compuestos principalmente por profesionales, artesanos, intelectuales, lo que uno hoy día tendería a denominar la clase media. Es bien heterogénea, ¿ya? Ellos plantean un tipo de gobierno de elección popular,
en donde se visualice la división de los poderes del Estado y promueven por ende la libertad individual como un valor fundamental dentro de la sociedad chilena. Los o'higginistas van a ser aquellos sujetos que son partidarios de Bernardo O'Higgins, militares principalmente. Ellos buscan un gobierno fuerte con respaldo de los militares y van a promover la autoridad dentro de la sociedad. Los federalistas van a estar compuestos principalmente por intelectuales. Ellos plantean un gobierno federal con igualdad política para todas las regiones del país. Ellos plantean un Chile que esté dividido en regiones y que cada región tenga una autonomía. Por lo tanto, ese es el valor que promueven dentro de la sociedad. Y por último, los estanqueros, que van a ser aquellos sujetos que son grandes comerciantes, ya burgueses principalmente, también plasman la presencia de un gobierno fuerte y autoritario y en donde sea el orden político y económico el principal valor dentro de la sociedad chilena. ¿Ya? A pesar de existir grupos políticos e ideas políticas, van a destacar dentro de la sociedad dos sectores políticos muy importantes que van a llevar a enfrentarse a fines de la década del 20, en 1829, y que van a ser los pelucones y los pipiolos. Pelucones van a ser aquellos sujetos que representan a esta fracción más conservadora de la sociedad, aquellas personas que buscan un gobierno fuerte y centralizado. Muchos de ellos deseaban mantener, por ejemplo, algunos privilegios que hoy día mantenían desde la colonia. Ellos van a lograr establecer una república en Chile hasta 1861 y eran llamados pelucones por el hecho de que ellos usaban pelucas, ¿ya? Y los pipiolos van a ser aquel sector de la sociedad más liberal. Ellos se desmarcan de la existencia de un gobierno autoritario, al contrario, sienten que tiene que ser un gobierno en donde las libertades de los sujetos destaque dentro de la sociedad y en donde se visualice la división de los poderes del Estado. Y eran llamados pipiolos, que significa niño, por la ingenuidad del proyecto político que ellos buscaban. Es decir, no es que fuese un proyecto político malo, sino que para el periodo en el cual nosotros estábamos desarrollando era un proyecto político muy irreal, era una utopía, era algo como muy fantástico de poder alcanzar, ¿ya? El periodo de organización de la República va a concluir con un conflicto va a ser denominado Guerra Civil, que se va a comenzar a desarrollar en septiembre de 1829 y que va a tener como característica que va a enfrentar a los dos sectores políticos más importantes, a los pelucones y a los pipiolos. Va a ser al año siguiente, en 1830, en donde el bando conservador, es decir, los pelucones, van a salir triunfantes, y este triunfo va a tener la consecuencia de la instauración de una república conservadora por 30 años en Chile. Quiero aclarar que una guerra civil, chicos, es aquel conflicto armado, una guerra, un conflicto bélico que va a enfrentar a dos sectores que son parte de una misma sociedad, de un mismo Estado, ¿ya? Que se van a oponer sus ideales, pero se van a enfrentar entre ellos. Por lo tanto, la consecuencia de la guerra civil va a significar la instauración de una república conservadora desde 1831 hasta 1861. Te invito a analizar ahora sus principales características. La república conservadora, chiquillos, partió haciéndose la primera pregunta, que es: ¿cómo se debe organizar este nuevo país? Recordemos que Chile era un país nuevo, que solamente llevaba independizado 12 años a la década del 30, que el periodo de organización había sido bastante inestable, había muchas diferencias, faltaba acuerdo en la sociedad. Por lo tanto, los líderes de la República Conservadora, del bando pelucón, de las personas que mantenían una idea política más reservada, van a concluir en que la existencia de un gobierno fuerte, centralizado y ordenado va a ser la clave para la instauración de esta república. Por lo tanto, ellos promueven la idea de un gobierno que sea liderado principalmente por el Ejecutivo, vale decir que el presidente de la República tenga mayores poderes que el resto,
que sea un gobierno centralizado en donde sea el presidente de la República, en base a su autoridad, quien gobierne y tome la decisión a lo largo de todo el territorio, y que sea restablecido por el orden, vale decir, en donde se aplique una mano dura, una conducta intachable, para así poder educar a las personas en este periodo en donde estamos formando la nueva República Chilena. ¿Ya? Se va a desarrollar como característica a lo largo de 3 decenios, es decir, a lo largo de 30 años la República Conservadora va a estar presente en Chile. Cada uno de los gobiernos conservadores va a durar 10 años, porque antiguamente la Constitución establecía que un presidente, una vez que terminara su mandato, tenía la oportunidad de ser reelegido nuevamente. Hoy día esa facultad no está vigente en la Constitución actual, es por eso que nosotros no vemos, por ejemplo, la prolongación del poder en el Poder Ejecutivo. Sí lo podemos ver, por ejemplo, en los alcaldes, en los senadores, en los diputados, pero no es una facultad presente en la organización del Poder Ejecutivo dentro de nuestro país. ¿Ya? Como característica vamos a observar que se va a legitimar el orden y la autoridad gracias a la promulgación de una constitución de corte conservador, que va a ser la Constitución de 1833, que va a sentar la base de la República en Chile. Es una constitución muy importante, tiene una vigencia de casi de 100 años, porque va a ser reemplazada por la Constitución de 1925, y que de alguna forma los ideales de la fuerza, del autoritarismo y del orden van a quedar plasmados como aspectos legales gracias a la promulgación de esta Constitución. Ya a modo general fue un periodo de impulso y crecimiento económico, ya que una vez que Chile logra establecer un tipo de república, va a tener ahora la función o la libertad de poder desarrollarse en otras áreas como la economía. Por lo tanto va a impulsar la actividad económica específicamente en el norte a través de la actividad minera. Se van a crear instituciones muy importantes en materia educacional, como lo va a hacer la Universidad de Chile, y va a destacar sin duda la figura de un sujeto que vamos a identificar con el nombre de Diego Portales, y que te invito a continuación a reconocer algunos de sus ideales. Mencionamos que la República Conservadora va a tener 3 gobiernos, porque cada presidente va a ser reelecto. Los gobiernos duraban 5 años, pero cada uno de ellos va a gobernar en 2 periodos o en 2 mandatos continuos. El primero de ellos va a ser José Joaquín Prieto, militar, 1831 hasta 1841. Manuel Bulnes es el segundo presidente, también militar, 1841 hasta 1851. Y Manuel Montt es un civil, no es militar, ¿verdad?, que va a gobernar desde 1851 hasta 1861. Estos 3 presidentes van a gobernar el periodo mientras dure la República Conservadora o el proyecto conservador. ¿Quién fue Diego Portales y por qué es importante Diego Portales? Diego Portales, a pesar de que no fue presidente de la República, sí colaboró activamente con el desarrollo de la República Conservadora, ya que muchos de los ideales que están plasmados en la Constitución de 1833 representan la idea de Diego Portales. Él era un político y abogado que se va a desempeñar como ministro en la República Conservadora, específicamente en el gobierno de José Joaquín Prieto, y sus ideales van a estar plasmados en la Constitución. Analicemos un poquito las ideas políticas de Diego Portales. Él, en primer lugar, era partícipe de una idea de orden en donde la prioridad del orden interno y la seguridad fuesen fundamentales para la organización de la República. Él estaba consciente que los chilenos no teníamos experiencia política, no teníamos una educación cívica, por lo tanto, él sentía que el orden era sin duda, o la autoridad que las distintas autoridades políticas podían establecer dentro de la sociedad chilena, era fundamental para poder educar a la sociedad con respecto a los elementos políticos. ¿Ya? En segundo lugar, él
tiene la idea de desarrollar el autoritarismo dentro de la sociedad para alcanzar los distintos fines que la República se proponga. También visualiza al Estado con un rol pedagógico importante en donde tiene que de alguna manera educar a los ciudadanos para el desarrollo de la participación cívica. Nosotros no contábamos con una cultura cívica, por lo tanto, Diego Portal era consciente de que la tarea de educar a la ciudadanía le pertenecía al Estado. Y también él habla del fin del personalismo, que significa que las instituciones están por sobre las personas. Y en este sentido, él destaca o resalta la figura del aparato estatal. Le entrega una mayor importancia a la institucionalidad del Estado frente a la autoridad que tengan las personas, porque siempre habíamos observado antes de la organización de la República que los sujetos que tenían privilegio eh, estaban sobre el desarrollo de la organización, sobre el desarrollo de la institucionalidad. Por lo tanto, una vez que se sientan las bases de la República, se instaura el Estado como el motor dentro de la sociedad, él da por terminado el personalismo y establece que las instituciones están sobre el poder que tengan cada una de las personas. ¿Ya? Espero que a través de este video te pueda haber ayudado, haber comprendido de mejor forma los contenidos que son trabajados y propuestos por tus profesoras en la guía de la semana 13. Nos vemos pronto. Chao.